Es el propio sistema que excluye a los grupos si ellos tienen este discurso de antigobierno, antisistema, y cuáles serían los obstáculos para la articulación de los diferentes grupos que está en Perú, porque creo que entendí que había como intereses en común, ¿no? Pero que estaba muy fragmentada la situación. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta para Víctor. O sea, digamos, en el trabajo que realizan, digamos, los actuales artistas plásticos, ¿no? Y que retoman todo el tema del tema del conflicto existente en los 80. Bueno, no sé, en el caso de Colombia, últimamente los trabajos que se han realizado sobre las víctimas, ¿no? Ha llevado a que los artistas se involucren con las víctimas, ¿no? Yo quisiera saber si, digamos, ese tipo de relación se está dando allá, ¿no? Y digamos, cómo ha sido ese trabajo, digamos, desde los mismos artistas. Y por otro lado, bueno, yo comprendo que trabaja el tema, digamos, más a nivel estatal, pero cómo se mira otro tipo de violencias y exclusiones, digamos, por parte de los artistas, no sé, la homosexualidad, la discriminación racial, y digamos, cómo se está construyendo, digamos, también cierto tipo de identidad. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo, un poco también para cerrar la ronda, quiero retomar una inquietud más que una pregunta que la planteó Alicia, la insinuó Alicia y que la comenzaste a responderla. Y va fundamentalmente a Víctor, pero me gustaría que la pensemos. Todo es en relación a la crítica de estas nuevas expresiones artísticas a la modernidad y especialmente a los procesos de homogenización que esta modernidad supone. Y me parece que es llamativo y muy, muy interesante para pensar que esas críticas se han dado especialmente en el caso de América Latina, en Perú, Bolivia, en algún caso en Ecuador, que son casos donde hay mayores fracasos de proyectos nacionales. Así que uno considera, por ejemplo, que un cierto grado de homogenización tiene que ver con un proceso de nación, ¿no? De construcción nacional. O sea, donde menos hubo homogenización, más se la critica a la nación. Me llama la atención porque no se la critica como no se la toma como, no se la critica como proyecto fallido, sino se supone que es un proyecto logrado y uno llega a Perú y dice, la puta, ¿no? Que hace falta un poco de homogeneidad acá, lo mismo en Bolivia, etcétera, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva. Y creo que el arte, en realidad, y esto no me parece que esté tan relevado en la crítica, está insinuada esa cosa, porque es una crítica que tiene elementos claramente postmodernos, pero por otro lado, basada en valores modernos. O sea, esto de que todo se vende, si fuera absoluta, comprometidamente postmoderna, que no sería ni siquiera posible una crítica, ¿no? Creo que hay esos elementos, que por otro lado lo tuvo siempre, o buena parte de lo que se denomina postmodernidad tiene más elementos modernos de lo que ella misma supone, en tanto por lo menos tiene una relación ambivalente con todo lo que critica, porque a su vez lo hace desde valores que no son creados por ellos, no todos por lo menos. Esa es una primera cosa. Pasando limpio, si no habría que pensar que hace falta un poco más de nación, aunque no necesariamente en los sentidos clásicos, ¿no? Uno entendería una crítica fuerte de la nación en Francia, por ejemplo, de su papel homogenizador, etcétera, etcétera. E inclusive en Argentina, diría yo. Perdón por la autorreferencia. Esa es la primera. La segunda, me parece que a veces desde las miradas críticas hacia lo que se denomina nebulosamente neoliberalismo, hay una incapacidad, un poco lo estuvimos conversando a esto y creo que esto lo comparten, para reconocer que el neoliberalismo detestable, absolutamente, no quiero que alguien crea que yo estoy reivindicando nada de eso porque sería muy malo para mi imagen, como izquierdista consecuente. No, lo que digo en serio es que hay una incapacidad para reconocer que el neoliberalismo sí atendió a su modo desastrosamente demandas y que además reivindicó derechos. Es más, es uno de los lenguajes políticos que más codificó su práctica en términos de derechos. ¿No? Eso es lo terrible. Eso es lo terrible cuando uno escucha en un lugar como Argentina, donde la práctica de los derechos humanos la encarnaron gente como las madres de Plaza de Mayo, que después sale un tipo, llega a Miami y nombre e invoque el derecho al asilo económico como un derecho humano. Eso pasó, ¿no? Dios.
obviamente yo estoy a favor de las madres y no de ese tipo de uso de un derecho, pero el neoliberalismo pudo, codificó y sobrecodificó la práctica política en términos de derechos, e inclusive de derechos humanos, a los cuales por otro lado es muy difícil decirle esto no es un derecho humano, ¿no? Entonces me parece que al menos tuvo esa habilidad. Y me queda otra inquietud, que es respecto a si hay ciertas cosas negativas respecto a la vida social, a la humanidad, que nosotros le adscribimos casi naturalmente al capitalismo y que no lo son aparentemente en términos tan necesarios, tales como el descuido con el medio ambiente. Chernobyl, ¿cuándo sucedió? Antes de la caída del muro, creo. Digo, ya sé que eso no es ninguna expresión del socialismo ni nada de eso, pero la Unión Soviética no fue muy cuidadosa del medio ambiente. Yo tuve la suerte de conocer la Unión Soviética, la desgracia en la época en que eran soviéticos, y no era una demanda del momento. Los tipos hacían cultivos extensivos, se llevaban por delante, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay cosas que hay que darle vuelta, porque si no, no las terminamos de entender, y no terminamos de entender porque la gente sale y vota por un tipo como Fujimori, o como Peña Nieto, como Menem, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a reconocer que algo sintomatiza, y en términos de retórica, por lo menos, hasta mejor que otras expresiones políticas que nos gustan un poco más. Bueno, eso es todo. No, obviamente no estoy obligado a contestar todo porque tenemos que ir a dormir en algún momento, pero, bueno, ¿quién quiere? Maestro. Bueno. Gracias, doctor. Bueno, son preguntas fuertes. Ok. Lo que comentaba Luis Daniel, no me atrevería a decir mucho sobre el movimiento estudiantil chileno porque lo conozco muy por encima. Lo que sí podría decir es, uno de los pros, y creo que eso tiene que ver con otras cuestiones que señalaron de los conflictos socioambientales, es que creo que como ningún conflicto han logrado evidenciar propiamente las tensiones del modelo de desarrollo. Los gráficos que mostraba Oscar veían que el crecimiento del PBI peruano era así, los conflictos ambientales también han crecido así. O sea, cuando García entra, creo que lo referí, eran 8, la Defensoría del Pueblo registraba 8 conflictos sociales latentes, 8. A la mitad de su gobierno registraba algo más de 230 conflictos, de los cuales la mayoría eran socioambientales. Y uno de ellos en particular, que por ahí refirió Rocío, que es el conflicto de Bagua, que es una zona de la Amazonía peruana, fue uno de los conflictos que puso en jaque al gobierno, de tal forma que incluso cayó el gabinete. Básicamente, ¿en qué consistió ese conflicto? Es que se quería cambiar la ley de tenencia de tierra de las comunidades indígenas para favorecer la inversión privada. Sí, petrolero. Entonces, fue la reivindicación indígena que por una parte reivindicaba una demanda concreta, que era una serie de decretos legislativos que apuntaban a eso, pero que además se articulaba con una demanda histórica. Porque la Amazonía y las selvas del Perú, dentro de los discursos políticos casi no han existido. O básicamente eran tierras baldías. Eran montañas. No había gente, ¿no? Entonces, esa posibilidad que tuvieron de visibilizarse como peruanos fue un golpe duro, no solamente al neoliberalismo, sino a la propia idea de Estado-nación en el Perú. Entonces, me parece que además de eso, de ese golpe en lo imaginario, en lo simbólico, además lograron ciertas reivindicaciones. Los decretos legislativos no entraron en vigencia, se anularon, digámoslo, y lograron además entrar en la agenda pública la discusión sobre la consulta previa para la ejecución de proyectos de extracción en zonas donde hayan comunidades originarias. Entonces creo que por esa parte es positivo este tipo, digamos, esos serían los pros de este tipo de cómo podemos ver un síntoma de los límites del neoliberalismo en este tipo de conflictos ambientales. Y los contras es que, bueno, de alguna manera lo contra es que estos movimientos tienen poca capacidad articulatoria. No en términos necesariamente lacronianos, sino en términos de lograr que esas demandas, que son básicamente locales o regionales, adquieran un carácter nacional. Es tan heterogéneo este tipo de conflictividad que difícilmente hasta ahora se visualiza cómo esto podría construir, digámoslo así, una opción alternativa de pensar el desarrollo desde la sustentabilidad, etc. Eso todavía sigue siendo un desafío.
Además, sabiendo que, como bien lo dijo Oscar, lo refirió Jairo también, en Perú los partidos políticos no existen, no hay esa capacidad de generar, digamos, una identidad, un programa político que permita canalizar y dar otra dimensión, digamos, a este tipo de demandas. Una conclusión práctica de esto está complicado, pero justamente creo que estaría referido a esto, justamente. Yo creo que una tarea es construcción de partidos en el Perú, ¿no? Es construcción de partidos, capacidad articulatoria. Y esa capacidad de entrar a dialogar con lo pluricultural que ha estado invisibilizado y que es un desafío también incluso para el país, para el Perú como posibilidad de comunidad política. Ahí está su viabilidad, creo yo. En este marco en particular, por ejemplo, en lo que Ollanta Humala se ha enfrentado al proyecto Conga, si no me equivoco y si no me corrigen, en la opinión pública hay más del 50% está a favor de que se ejecute el proyecto minero. Pero van ahí nada más. Van 53-48, Sí, qué sé yo. No puede ser. 52-48. Bueno, soy maestro. A menos que sea aquí en México. No, pero hay un margen de error, claro. Tengo que dar el margen. Entonces, pero sin embargo, cuando fue lo del conflicto de Conga, la mayoría de la población estuvo en contra de esos decretos legislativos. O sea, en ese momento la organización indígena pudo posicionarse y plantear una clara, digamos, posición contraria a ese tipo de medidas gubernamentales. Sin embargo, en este momento lo del proyecto Conga es una cuestión de que muestra tensiones. O sea, no es tan sencillo, digamos, el asunto. Un poco lo que conversamos en la mañana también es que este modelo de desarrollo tiene éxitos que mostrar. Si tú le preguntas a cualquiera, si tienes la capacidad de elegir en qué Perú te gustaría nacer, en los 80 o en lo que a partir de los 2000, por más neoliberal que sea, yo prefiero vivir en el Perú actual. ¿No? Sobre el viraje de Ollanta Humala, yo creo que no hay que confundir soporte popular con electorado, porque creo que el soporte popular es una palabra muy fuerte. Supondría que Ollanta hubiera hecho un trabajo de base, que hay un movimiento que sostiene, ¿no? Ollanta lo que tuvo fue canalizó un descontento y ganó votos, pero no tiene partido Ollanta Humala. Cuando llega al poder Ollanta se junta con este grupo de sectores de la izquierda, digamos, que le ayudaron a armar el plan de gobierno, y cuando se pelea con ellos, ¿con quién se queda? Con sus amigos militares, porque él es militar. Entonces tiene que recurrir a sus amigos, qué sé yo, los 15 amigos que tendrá, o toda su promoción del ejército. Y ese es el sostén que tiene ahora. Y obviamente tiene que hacerse. Yo hasta me animaría a decir, me arriesgaría a decir, que Humala tiene ganas de cambiar las cosas en el Perú. Él tiene la voluntad, yo creo en la buena voluntad de Humala, pero no alcanza, ¿no? No alcanza. Con relación a la identidad de los grupos de oposición, es muy heterogéneo. O sea, ni siquiera podríamos decir que todos esos grupos son antisistema. Muchos de estos grupos tienen reivindicaciones concretas, que muchos de esos se resuelven por mesas de diálogo, donde la empresa por ahí se compromete a dar, qué sé yo, 15% de las ganancias a generar unos cuantos proyectos y listo, y ahí se soluciona el problema. No es necesario una posición antisistema. No, muchas veces no, en algunos casos sí, pero esto evidencia la heterogeneidad de cómo se van generando estos conflictos. Entonces, muchas veces sí son excluidos por el propio modelo de desarrollo, pero buscan formas de incluirse, no necesariamente teniendo una posición antisistema. Yo creo que la opción, vuelvo a decir, me parece a mí si habría que identificar al sujeto histórico que tuviera que ir ahí con la posibilidad de generar algunas transformaciones en el Perú. Creo que los conflictos ambientales son un elemento clave para pensarlo. Y ahí es donde creo que se juega mucho el futuro político del Perú también. Yo no diré más. A ver, bueno, yo voy a intentar ser breve. Sobre la pregunta de si, claro, la última imagen muestra que ya no hay nación en el Perú y si había nación antes, ¿no es cierto? Yo creo que ahí
la respuesta tendría que ir por la historia del capitalismo, ¿no? Y puedo nombrar una imagen, por ejemplo, en el centro histórico de Lima, el hotel más famoso, más antiguo, el Hotel Bolívar, ¿no es cierto? Y si uno entra al Hotel Bolívar, lo que todavía ve, un hotel fundado a principios del siglo, ve en un lado la bandera del hotel y al otro lado la bandera del Perú, ¿no? Entonces, en términos de capitalismo, esto es como el capitalismo fordista, digamos, la alianza entre, ¿no es cierto?, el empresariado y el Estado para neutralizarse mutuamente y controlarse mutuamente al interior de un cierto proyecto nacional, ¿no? Es decir, que si bien todos podemos analizar la imposibilidad o la falta de una clase dirigente con un proyecto nacional y qué sé yo, al menos existía, ¿no es cierto?, un cierto ideal, ¿no es cierto?, de cierta alianza entre el capitalismo y el Estado antes de la erupción violenta de las economías neoliberales, ¿no? Era otra forma de capitalismo, ¿no? Un capitalismo que todavía dialogaba con el Estado, todavía dialogaba con los sindicatos, etcétera, que intentaba maniobrarse ahí. Eso se pierde totalmente, ¿no? Eso desaparece, digamos, y creo que es lo que el escudo está intentando mostrar. De hecho, puedo comentar otra imagen, ¿no? Había, bueno, lo cerraron hace poco, pero había un bar en Miraflores extremadamente, bueno, no en Miraflores, sino en San Isidro, perdón, extremadamente caro, ¿no? De clase muy alta, y uno entraba y el bar se llamaba La Mar, pero no es el restaurante, sino el bar de La Mar. El bar, sí. Y entonces es uno entraba, no había el costo de la casa, uno entraba y veía pues todas las botellas y un ambiente así, ¿no? Y en el centro del bar, la decoración principal del bar era una lata con el escudo peruano y decía Escuela Fiscal 043, ¿no? O sea, el escudo de las escuelitas rurales, ¿no es cierto?, convertido en el bar más caro de Lima como un residuo, ¿no es cierto?, de la nación, ya no existe, ¿no es cierto? Ese es un capitalismo para el cual la nación es un resto del pasado, una imagen del pasado, ¿no es cierto? Lo que importa es el movimiento internacional de las finanzas y la nación es más bien un obstáculo, ¿no es cierto?, para eso. Entonces, yo creo que, y eso también va con la última pregunta, ¿qué cosa es la nación?, ¿no es cierto? Yo diría que la nación todavía articula el significante de lo colectivo, ¿no es cierto? Y es desde lo colectivo es lo que resiste, ¿no es cierto?, sostener a la nación, ¿no? Bueno, sí hay una articulación muy intensa entre los artistas y los movimientos de derechos humanos, ¿no? Hay de todo, por supuesto, hay artistas más reacios a eso, pero yo diría que muchos de los que he presentado están profundamente articulados, no con partidos políticos, pero sí con organizaciones de la sociedad civil de uno y otro tema, y sí, claro, ahora no he presentado eso, pero sí hay, digamos, una intensa producción sobre género, una intensa producción sobre raza y sobre otros tipos de vínculos, ¿no? Y respecto de la desconexión, de si el arte, bueno, este es un arte crítico, ¿no es cierto?, pero si históricamente el arte siempre ha sido crítico, ¿no? Yo diría que sí, por supuesto, que el arte siempre ha cumplido una función crítica, pero hoy en día, frente a una toma, o sea, digamos, hoy en día la izquierda, no solamente la izquierda del partido político, sino la izquierda en general, ha perdido hegemonía. Antes habían, digamos, nichos en el periodismo, en la escuela, en el sindicalismo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que la izquierda controlaba ciertos espacios en el Perú, ¿no? Y a partir de ahí se podía producir un discurso crítico más activo en la esfera pública, digamos, ¿no? Hoy en día esos espacios están totalmente debilitados, la izquierda ha perdido, ¿no es cierto?, hegemonía en muchos lugares, y el arte, el discurso del arte, o el espacio del arte, mejor dicho, es no el único, por supuesto, pero es uno de los últimos refugios de producción discursiva más crítica, ¿no? Y eso es lo que
más o menos he querido decir, ¿no? Yo voy a decir cosas horribles, porque a mí el Perú me sigue dando mucha cólera. O sea, yo escribí la arqueología de la modernidad hace 14 años. Me demoré 2 años, acabé el libro indignado. Y después de que acabé el libro indignado, dije, no, voy a estudiar cosas de globalización, historia económica, cualquier otra cosa. Porque el problema del Perú no es económico. Ojalá fuera económico. Fue económico estos 20 años, se cayó, subió. No es económico. El problema del Perú tiene que ver con la otredad y con la subalternidad. La imposibilidad, y a mí México me chocó cuando llegué porque comencé a reconocer los mismos problemas y dije, madre santa. Cuando el otro no existe, cuando no hay otro, y lo tienes ahí, y no hay. Entonces dicen, el 54% de la población de México está bajo de la línea de pobreza. Ya, punto y coma. Ferrari vendió 48 coches el mes pasado. Oiga, espérese. ¿Qué pasó con el 54%? ¿Qué importan los Ferraris? O sea, mire lo que hay que mirar. No, lo que hay que mirar es el crecimiento, el éxito, el primer mundo, las autopistas. Bueno, el Perú es igualito. Solamente que aquí hubo una revolución en el año 10. Y eso mató, no lo mató del todo, pero contuvo el tema del racismo. Y yo estuve con un connotado intelectual peruano que pasó por aquí, en el Hotel Presidente, cuando una señora salía del elevador. Salía la señora y él entraba. Connotado intelectual de izquierdas, muy vinculado a los procesos de cambio político de las últimas décadas y media. Metido hasta acá con todos estos procesos de cambio hacia los intentos de cambios de la izquierda. ¿Cuál fue su comentario frente a la señora? Oye, y en este hotel vienen las lavanderas. Y tampoco es que era, como te diré, un ario. Pero se sentía. Me dejó con la boca abierta. El racismo, y yo creo que en Colombia no tienen eso así. No tanto porque la población indígena es muy pequeña y está muy Claro, pero lo hay hacia la población negra en Cartagena, claro, en todo el litoral, y en Nariño, en Cauca y en el Tolima a la población indígena, porque allí hay agrupaciones intensas. Sí, pero o sea, allí es donde uno dice, ¿y nación en dónde está? sí, pues. Allí esa dosis de racismo. Cuando tú tienes una fuerte dosis de racismo, el concepto de nación se te va por las manos. Y no era mejor el sistema económico antes del neoliberalismo en términos del racismo, lo alimentó. No, claro que no. No, justamente, mi día estaba montado por eso. Pero tú sabes que yo tuve una discusión con Julio hace 30 años. Cuando Julio iba a sacar el libro. ¿No fue él el que entraba al ascensor? ¿Ah? No, porque además él sí es güero. No, este no. Sí, exacto. Entonces, Julio estaba bautizando su libro, que se llama Clases, Estado y Nación. Y entonces está con el libro, que lo había redactado acá, creo que en el colegio, y tenía el libro. Le digo, oye, pero el título, Clases y Estado, sí, pero Nación. Bueno, me dice, es que yo quiero suponer que hay nación. Tú quieres suponer que hay nación, pero en realidad no hay nación. Sí, pero hay esbozos de nación porque hay intentos de construcción nacional. Pero el título ya llamabas en 30 años la atención al problema de que tenemos problemas de constitución de nación. Y entonces, yo después dije, en la arqueología de la modernidad, digo, es que el Perú se está desintegrando. En realidad no es que se esté desintegrando, después lo pensé más, es que nunca se integró. ¿Qué es el problema de Colombia? En Bolivia se resolvió a patadas. Sacaron a la élite en el 52, para afuera, y después se fueron para el carajo 50 años, y ahí están comenzando a cambiar un poco. En Ecuador,
más o menos igual. Pero en el Perú no. En el Perú, la nueva élite, pues la vieja élite fue descabezada. Y fue descabezada en serio. O sea, el impacto de las reformas del 68 al 70 es como el impacto de las reformas soviéticas. Agarraron a las 100 familias, les quitaron todo y no les compensaron un centavo. Eso decapita a la élite y sin embargo sigue siendo élite. Y ahí es donde yo ya no entiendo cuál es la relación entre la élite que se maneja porque tiene la chequera y la élite que se maneja porque tiene la historia. O sea, el poder se mantiene por el poder de la historia, ya no por el poder de la chequera. Pero llega la nueva élite con el poder de la chequera y se porta igualito que la vieja. Entonces tú esperas ver una nueva élite moderna, remozada, que no sé qué, moderna. La palabra moderno en el Perú es una palabra que no tiene sentido, porque la mentalidad no llegó nunca más allá de la revolución de 1780. Nunca. El concepto de la igualdad de la ley, digamos, concepto elemental de la democracia, en el Perú no existe. Les voy a poner un ejemplo así concreto. Yo estuve en la comisión investigadora de la corrupción del gobierno de Fujimori. Metimos a la cárcel a mucha gente. ¿Quiénes nunca pisaron la cárcel? Los abogados de la élite y los presidentes de los directorios de los bancos y empresas que eran los beneficiados de la corrupción que estaban haciéndoles cometer a nosotros. Tampoco se lo estaban obligando, ¿verdad? Pero, sin embargo, con los blancos, pero ni con el pétalo de una rosa. Fue más fácil meterlo a Fujimori a la cárcel que meter a la cárcel quien tendría que haber ido a la cárcel era Dionisio Romero, presidente director del Banco de Crédito, que se tira $800 millones con 2 decretos ley, el día que se fuga Montesinos y el día que se fuga Fujimori, porque su funcionario trabaja en el Ministerio de Economía, lo llama en el celular, tenemos las grabaciones, lo llama y le dice, se va, le damos el avión, y el otro le contesta, sí, dale el avión, dile que me llame. Inmediatamente después, el decreto firmado por $400 millones del Fondo Nacional de Vivienda a favor de la empresa de electricidad, no sé qué cosa, en la cual el banco es accionista. Ese tipo tendría que estar en la cárcel. Y sin embargo, se constituyó una corte especial para juzgarlo. Y un señor que era muy prestigioso, un abogado muy honrado, que había sido presidente de la Corte del Colegio de Abogados, decano de la Universidad Católica de Derecho durante muchos años, muy vinculado a la Iglesia Católica, su abogado defensor. Yo entiendo que le pagaron como $5 millones por la defensa. Pero este tipo de corrupción te está hablando de una sociedad fragmentada, te está hablando del problema del otro, te está hablando del problema de la falta de modernidad, y yo creo que mientras no atendamos eso, puede haber más crecimiento, no importa. Porque hacer el crecimiento al costo de bajar la masa salarial a nada y de maquilar el Estado, ¿qué estás haciendo? Y ahora se saca de modelo. Como antes se sacaba Chile, ahora sacan al Perú el modelo. ¡Qué miedo! Y sí, o sea, puede pasarle al Perú lo de Colombia perfectamente. Perfectamente. Yo sí creo... mi impresión, y esta es mi impresión porque mala quería que yo fuera su ministro de Economía, y yo fui para decirle que primero muerto, ¿no? Pero que como uno no le dice así a un presidente, entonces le dices, bueno, Cholito, dentro de un rato, ya vengo, no, tengo compromisos previos, pero a fines de año conversamos, ¿no? Pero mi impresión es que era un hombre sin olfato político y sin reflejos políticos. Y su formación política, ideológica, era nula. A mí, no sé quién me dijo, Xinesio López me dijo que había sido su alumno en la Católica.
Yo dicté en el posgrado de Ciencia Política durante años. Y sí pasaban muchos militares por ahí. Yo no me acuerdo de haberlo tenido este joven ahí. Pero, en general, los militares que pasaban por ahí eran militares vinculados al servicio de inteligencia. Eran los cuadros de inteligencia que van a la universidad a hacer posgrado en política para entender mejor en qué país están. Hasta ahí, válido. Pero, ¿cuándo es que el oficial de inteligencia deja de ser un oficial de inteligencia? Como nunca es el jesuita. ¿No? O sea, si tú eres un oficial de inteligencia, eres un oficial de inteligencia. Y entonces cuando digo, a mí me suena a montesinismo, yo no sé si es montesinismo porque está Montesinos como persona ahí, o si es montesinismo porque lo que es un aparato de inteligencia que está administrando la forma de la prensa, que es la comunicación entre el presidente y la masa, lo maneja la inteligencia. Que eso viene por el general, no sé quién, que es Villafuerte, ¿no? Que es el hombre cercano a Montesinos. Entonces, yo no creo que haya sido de izquierda jamás. Yo lo que creo es que este es un hombre que sí creo lo que me dijo la primera vez que hablé con él hace 5 años, que fue: el Perú no puede seguir así. O sea, el Perú necesita un cambio. A eso Héctor Béjar lo bautiza como el gobierno militar de la tercera fase. Tuvimos el gobierno militar de Velasco, primera fase, Morales Bermúdez, segunda fase, que eso sería la tercera fase. Y ahora estamos en la cuarta fase. La tercera fase duró 3 meses, pasamos a la cuarta fase. Pasa de la izquierda a la derecha. Pero él no pasa, porque él, como dice, es militar, no es ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Entonces, como él no es ni de izquierda ni de derecha, en realidad es... Mi idea era que él era más nacionalista que izquierdista. Así es. Y que se lo toma el nacionalismo así es. Como si fuera de izquierda. Así fue el discurso. Era más nacionalista que izquierdista. Y luego, yo creo que al general Fraser le cambió el nacionalismo. Le dijo: Cholito, esto es acá. Esto es así. Claro, pues mira, el Perú ya firmó la base militar en Piura, para Estados Unidos, junto con Concón en Chile y las bases en Colombia. Estamos en la Alianza del Pacífico, tenemos el mercado integrado de valores, Chile, Perú, Colombia y México. Si tú comienzas a mirar qué tenemos en común México, Colombia, Perú y Chile, Piñera a la izquierda. tenemos el narcotráfico en común, la presencia militar americana en común, la política exterior de drogas en común, el peso del narcotráfico en la economía en común, los narcos en el poder de una manera o de otra. Y entonces, en el caso de Perú, ¿es el regreso de los narcos al poder como fue Fujimori? Eso todavía estamos por ver. Pero tenemos un conjunto de elementos en común, absolutamente en común. Y ahí les digo, esta alianza del Pacífico es la alianza de los buenos de Washington contra los malos de Brasilia. Hasta el momento en que los malos de Brasilia realmente se constituyen en el enemigo. Y ese es un error de juicio de Humala. O sea, tú no te puedes poner de espaldas de tu país vecino. No puedes. Que Chile lo haga consistentemente, ese es un estilo de política exterior. Pero que el Perú, que tiene 5 fronteras, no tenga una relación fluida con Brasil, es suicida. Tres autopistas, construidas con dinero del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, para conectar Paita, Lima y Hilo, y sin embargo, la alianza política se hace con Washington. Y peor, me dicen, la discusión de política internacional se hace con Brasilia, o sea, estamos esquizofrénicos. Discutimos con Brasilia la política internacional y la política de seguridad con Washington.
Y yo sí puedo creer que un militar que no sabe de política puede pensar que puede jugar ese juego. Lo que no sabe es que lo van a echar de caballo. Lo van a agarrar del pescuezo y le van a decir por acá. Pero es interesante. O sea, el personaje, ¿sabes qué? Es un personaje que no tiene ni sabor ni color, pero que está colocado en un escenario muy complicado. Entonces no hay que seguir lo que él dice, porque no dice, sino hay que seguir lo que él hace. Y si nos ponemos técnicos, no ha hecho nada en perjuicio. Y eso me estaba tratando de explicar ahora en Lima unos amigos. Me decían, no, es que tú estás pensando que él va a decir, no va a decir. Él dijo, beca 18, ahí están las becas 18. Dijo no sé qué para los mayores de 65, ahí está el programa para los mayores de 65. Ahí está, eso es lo que hay. Hay que mirarlo por lo que hace, no lo escuches. Para que es muy aburrido, Bueno. Muchísimas gracias.